Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a hablar de lo que nos gusta. Básicamente vamos a hablar de nuestros negocios, de las pymes, del día a día, de todo lo que nos duele. Y bueno, vamos a tener unos tips y unos consejos al final de este espacio. La idea es que tengan esos elementos para que puedan aplicar en sus negocios y en sus pymes en el día a día. Y bueno, arranquemos. Básicamente, lo primero es, vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Nos acompañan dos personajes muy especiales, cercanos, de la casa. El primero, voy a presentar a Mauricio Cifuentes. Mauricio, buenos días. Mauricio está conectado hoy desde Miami. Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá en Bogotá? Qué Muy bien, pena que me por aquí en Miami. Me hubiera gustado estar allá en Medellín. muy bien. Afortunadamente estamos aquí hoy desde Medellín. Bueno, les voy a presentar a Mauro. Mauro es un gran amigo financiero desde hace más de 40 años de experiencia. Mauro trabajó 22 años en el sector financiero, básicamente fundador de Finagro, vicepresidente ejecutivo de Standard Chartered, el banco inglés, si mi memoria no falla, y fundador también de una compañía que se llama Risco. Es una banca de inversión en finanzas corporativas. Más de 20 años asesorando empresas pequeñas y medianas en temas financieros y muy especializado en todas estas compañías que tienen dificultades financieras y económicas. Mauro, ¿lo dije bien? ¿Estamos correctos? Está perfecto, Alejo. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. No, hombre, ¿Ok? a ti por aceptarla. Y bueno, tenemos nuestro segundo invitado aquí en el estudio, David Penagos, gran conocido también nuestro desde hace muchos años, compañero del colegio, de toda la vida. David trabajó también 11 años en el sector financiero, más que todo en bolsa, y desde hace 8 años es el gerente de una cadena de restaurantes muy especial, sobre todo aquí en Antioquia, en Medellín y en el oriente antioqueño, muy conocido. También han estado en Bogotá, si mi memoria no falla. Bogotá es un mercado retador. Firehouse. David, bienvenido, hombre, y muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Alejo, a ustedes un saludo a Mauricio. Esperemos que esto sea un tema bastante productivo para todo el mundo. Así será. Bueno, y entremos en materia entonces, ¿les parece? El objetivo de este espacio, como les estaba contando, es muy simple. Vamos a hablar de cómo volver rentable nuestros negocios y nuestras pymes. Correcto. Y la idea es que nosotros somos como agregar al carrito. Nos gustan los tips, nos gustan las cosas fáciles, nos gusta el día a día. Entonces, si todas las personas que nos están viendo agregan, aunque sea una cosita o dos cositas al carrito, cumplimos el objetivo. Al final de este espacio, en una hora, vamos a mirar si logramos ese objetivo de que todos agreguen una o dos cosas al carrito. ¿Les parece? Don Mauro, empecemos un poco hablando de por dónde empieza un gerente, un empresario, un emprendedor a mirar su negocio. Yo diría uno que por las ventas, esa es la primera, hay que vender más, pero no necesariamente si uno vende mucho, trabaja, vendo, me enfoco en las ventas, es rentable. Nosotros aquí en E1 teníamos en algún momento una premisa que decía, bueno, vendan o vendamos y después nos rascamos las pulgas. Y realmente en algún momento de la vida también vimos, oiga, estamos vendiendo, pero las pulgas nos están saliendo en rojo, o sea, no estamos teniendo rentabilidad. Además de vender, ¿por dónde empieza uno a analizar el negocio, Mauro y David, para que al final tengamos rentabilidad, tengamos un negocio en verde? ¿Por dónde arrancamos? Mauro. Sí, claro. Gracias, Alejo. Yo tengo un esquema con el cual aconsejo pues a todos mis clientes, que es un esquema demasiado fácil que todos lo conocemos. Correcto. Es el esquema utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad neta. Sí, ese es un tema de definiciones que no son muy útiles, pero obviamente comienza la utilidad bruta. La utilidad bruta, por supuesto, es el beneficio que obtiene una empresa después de cubrir sus costos directos de bien prestar un servicio o vender un producto. Es la definición, pero realmente, ¿qué es lo que sirve de la definición de utilidad bruta? La utilidad bruta está compuesta por volumen y margen. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que
eso nos sirve, definir la utilidad bruta nos sirve para ver qué meta puedo cumplir o qué límite debo tener, claramente. Porque yo tengo una meta de vender servicio o vender un producto, cualquier cantidad, pero la combinación volumen-margen es lo que es importante. ¿Qué volumen soy capaz de vender y qué margen soy capaz de lograr? Okay. Obviamente el volumen lo define mi capacidad de venta y el margen lo define mi capacidad de negociar con mis proveedores, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, ese margen por ese volumen es lo que me da realmente la utilidad de la palabra utilidad bruta. Pero Mauro, no la definición. Dime. Una pregunta acá, y también sí, para que vamos entrando en materia con David. Uno normalmente habla de utilidad como una consecuencia, o uno la vería como una consecuencia. La utilidad es lo que nos queda en platica después de vendo, menos lo que me cuesta vender, esa es la que tú llamas utilidad bruta. Y cuando hablas de margen, hablas del porcentaje de esa utilidad bruta sobre las ventas, es decir, qué porcentaje de las ventas me está quedando después de sacar los costos de lo que vendí. Pero la pregunta es, lo que me llama la atención es que estás hablando de el margen no necesariamente como una consecuencia, sino también como un punto de partida. Allá voy. Es que hay que tener la suficiente claridad de cómo se utiliza la definición de utilidad bruta. No es que yo vendo y al resultado pues lo que salió, sino defino mi meta, voy a vender tanto y voy a lograr un margen de tanto. Eso es lo que permite tener una meta y un límite, ¿sí? ¿Por qué un límite? Porque obviamente tampoco puedo vender infinitamente. Yo tengo que tener un límite, yo me programo, para eso es muy importante la definición de utilidad bruta, porque es la capacidad que yo puedo vender y con qué margen lo voy a lograr. ¿Correcto? Perfecto. No es sencillamente voy a vender y ya veré cuánto gano o cuánto pierdo. ¿Correcto? Okay. ¿Y cómo llego a ese dato? Es decir, ¿cómo llego a ese margen puntualmente? Es decir, ¿es el 10, es el 15, es el 20, es el 90? ¿Cómo define uno ese margen para que sea un margen competitivo? Perdóname que no te estaba oyendo, Alejo. ¿Me repites, por favor? Mauro, te estaba preguntando cómo define uno ese margen. Es decir, ¿cómo dice uno? ¿Es el 30, el 40, el 60, el 80? ¿Cómo lo definimos? Mira, el margen te lo da el mercado, la capacidad. Tus proveedores tienen un costo para ti. Tú logras el menor posible si estás vendiendo un producto o si estás vendiendo un servicio. Si estás vendiendo un servicio, lógicamente tus costos están determinados por las personas con las que vendes el servicio. Si estás vendiendo un producto, tienes unos proveedores de materia prima, tienes unos proveedores de todo esto, que son tu costo directo, ¿sí? Es el costo directo tuyo. Entonces, no depende de tu capacidad de negociación lograr el mejor margen entre tu precio de venta y tu costo de venta. Eso depende de ti. Pero no va a depender de que sea un volumen infinito. Te sirve muchísimo la definición para fijar cuánto es lo que eres capaz de vender y qué margen es el que debes lograr. En consecuencia tienes una utilidad bruta. Hasta ahí vas con la utilidad bruta. ¿Ok? Pero siempre fijando metas y fijando límites. ¿Correcto? No se trata de voy a vender y voy a ver si pierdo o gano. Perfecto. ¿Okay? Perfecto. David, contanos un poco dentro de la estructura. No vamos a hablar mucho ni de porcentaje ni de márgenes puntualmente, pero sí un poco de dónde en un negocio como el tuyo, de restaurante, de punto de venta, en esos costos de venta, ¿dónde normalmente ustedes se fijan esos puntos de cuidado en el costo de ventas para poder lograr el margen que se proponen? ¿O cómo definen el margen? Contanos un poco cómo opera esto en el negocio de Firehouse para que vamos viendo cómo se lleva eso a la realidad. Bueno, Alejo, nosotros partimos de una estructura de costos, digamos, típica dentro de los restaurantes. Y en la estructura de costos típica de un restaurante, por lo general, tenemos en cuenta el costo de la mercancía vendida como un 35% del costo total de ventas, del costo total dentro de la estructura de ventas, costo total sobre ventas. Es muy típico y eso lo da el mercado. O sea, es un costo relativamente típico porque en varios restaurantes sí, antes te dicen entre un 35 y un 40.
Depende mucho del sector, pues si estamos hablando de un tema de fast food como es el mío, eso está alrededor de un 35%, si estamos hablando de temas de brunch y desayunos, puede ser algo menor, está entre un 25 y un 30%. Si estamos hablando de un restaurante muy refinado, ¿cierto? Podemos tener costos inclusive hasta el 40%. Pero más o menos está, por eso hago como esa media de más o menos el 35%. Ok. Y ese costo del 35%, yo complemento un poquito lo que decía Mauricio, y es cómo llegar a la venta partiendo de ese costo del 35%. ¿Cuál va a ser mi precio de venta? Ok. Si tengo un costo del 35%, tengo un margen bruto del 65%. Pero la gente por lo general, al menos en mi industria, no está como muy formalizada, no son muy juiciosos en el establecimiento de ese costo y dicen, hombre, a mí un producto, y estos son temas reales, inclusive antier estaba en un tema en Cartagena e hice el ejercicio con ellos y les decía, venga, por ejemplo, un producto que yo compro en 5.000 pesos, mi costo son 5.000 pesos, y lo vendo en 10.000, dígame, ¿cuál es mi margen? Eso es una pregunta capciosa. Eso es una pregunta capciosa porque depende de dos cosas y esto, qué pena, me diste un paso para una cosa que me encuentro mucho y es, yo me quiero ganar el 20% y la pregunta es el 20% ¿de qué? Sí. ¿Del costo o del precio de venta? Y normalmente ahí la gente en una operación matemática para poner el pricing se equivoca mucho porque entonces dice, yo compré algo a 10, me quiero ganar el 20%, lo vendo a 12. Lo vendo a 12. Error. Error craso. Sí. Craso porque eso va a depender de muchas cosas. Entonces uno auscultando un poquito el mercado se da cuenta que hay unos errores. A mí me respondían, pues si lo compro en 5.000 y lo vendo en 10.000 me gané el 100%. Y eso es lo que más escucha uno en la calle, o me gané el 50%. Y son errores que nos llevan a que esa utilidad, ¿cierto? Porque hacen mal un costeo, el ejercicio de costeo está mal hecho. Sí. Entonces, el ejercicio, por ende, del margen del que hablaba Mauricio, les queda mal hecho y de ahí parten errores muy comunes en la estructuración de costos de una compañía en el sector mío. Yo quiero ser muy enfático en eso porque todos los sectores operan distinto. Es muy distinto vender un servicio a vender un producto, una hamburguesa como lo vendo yo. Pero digamos que el principio es el mismo, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta tu mano de obra del servicio que vos vas a vender? ¿Cuánto cuestan los insumos del servicio del producto que yo voy a vender? Clarísimo. Ahí hay un tema interesante. Mauro, no sé, ¿querías complementar algo? Te vi con la intención. Sí, gracias. No, es que es muy importante el tema en alimentos y bebidas, ¿sí? Que tengo dos clientes en ese sentido, ¿sí? Que lógicamente el margen, yo lo mayo, el margen bruto solamente con base en lo que es el costo de mi materia prima, ¿sí? El costo de mi materia prima. Ojo, sí. Y yo tengo entonces mi utilidad bruta. Ya después yo paso a restarle los costos de la operación para tener la utilidad operativa, que es la que es verdaderamente la utilidad fundamental del negocio, que es de la que seguramente estaba hablando David, ¿sí? Que es la utilidad ya operativa, que es la que te va a permitir después saber cuánto puedes tener en gastos administrativos. Correcto. Que es lo que yo generalmente trato de que sea cuando se inicia un negocio, cuando se quiere corregir un negocio, trato de que sea al revés. Fijar inicialmente cuál es la utilidad operativa que puedo lograr para saber qué gastos puedo tener. ¿Me entiendes? No al revés, no vendo gastos operativos, tengo una utilidad operativa bajita, por ejemplo, y le meto costos administrativos que me van a llevar a pérdida. Hay que tener que el control fundamental está en la utilidad operativa, que es, lógicamente, las ventas, menos los costos directos de ventas, que en el caso de alimentos y bebidas, yo lo considero que es, digamos, la materia prima, la carne, el pan, todas estas cosas, ¿sí? Y luego menos los gastos de operación. Claro. Esa es la utilidad operativa, que es la que fundamentalmente es la que mide el negocio verdaderamente. Correcto. ¿Okay? Ahí hay varias cosas entonces. Vamos todavía desglosando más este tema. Vamos a hablar de utilidad bruta y quiero que hagamos una distinción importante. Esto es una cosa más bien simple, pero creo que es fundamental, la distinción entre costo y gasto.
Para efectos, si quieren, cada negocio tiene su estructura, cada negocio tiene sus márgenes. Voy a poner un caso. Cuando hablamos de margen bruto, normalmente en servicios, y Mauro, David, ustedes que han tenido experiencia me corrigen, puede haber un margen del más o menos del 40% cuando se prestan servicios. Bueno, depende mucho si es una distribuidora o una comercializadora, también es un margen distinto. Pero normalmente cuando uno habla de costo es lo que es directamente asociado al producto o servicio que estoy vendiendo. Correcto. Cuando hablo de gasto, y manejemos digamos, ese léxico para que nos podamos todos poner de acuerdo, ese gasto es todo lo asociado a la cadena de apoyo. Entonces, todo lo que sea administrativo, todo lo que sea marketing, todo lo que sea ventas, digamos que lo llamamos gasto. Costo es lo que me cuesta producir o prestar ese servicio. Vale. En esos costos, vamos a centrarnos primero en ese costo de venta, que llamábamos, David, costo de la mercancía vendida. Tenemos costos variables, que tú los estabas manejando ahora con un 35 aproximadamente, pero también tenemos costos fijos. Voy a poner un ejemplo. Normalmente la nómina, por ejemplo, es fija. Normalmente los servicios públicos tenderían a ser fijos. ¿Por dónde empieza uno a mirar esos costos de mercancía vendida o esos costos de venta? ¿Por dónde los empezamos a analizar para volverlos más eficientes? ¿Dónde tenemos oportunidades de volvernos eficientes? Mauro habla ahora de la negociación con proveedores, por ejemplo, es un costo variable, donde compro mis materias primas. Ahí tengo costos variables, tengo mano de obra, tengo lo que llamamos unos costos indirectos que son, no sé, toda la parte de arrendamiento de mi bodega o toda la parte de servicios públicos de mi lugar de producción. ¿Dónde empiezo a mirar en general esos ahorros, esas posibilidades de eficiencias? Alejo, yo lo catalogo distinto. Para mí el costo de la mercancía vendida, como yo se lo defino a las personas a las que asesoro, es lo que yo me llevo a la boca en mi negocio, porque es lo que realmente me como, ¿cierto? Son los insumos y las materias primas de lo que yo elaboro para que el cliente pueda disfrutar de una hamburguesa. El resto de cosas dentro de mi estructura de costos son gastos, ¿cierto? Es decir, para mí la nómina es un gasto de ventas, para mí los servicios públicos son un gasto de ventas, para mí el salario del gerente es un gasto de ventas. Entonces, para mí, costo de mercancía vendida es realmente lo que yo utilizo para elaborar el producto o servirlo, porque por ejemplo, pongo este ejemplo que es muy común y me lo preguntan mucho en las asesorías y me dicen, bueno, y entonces, ¿qué hacemos con las servilletas? Uno no se come las servilletas, ¿cierto? Entonces yo les digo, ese rubro hace parte de lo que yo necesito para poder servir ese producto. Y me dicen, pero es que usted también necesita a Pedro, que es el que va a cocinar las hamburguesas. Y yo, pero eso es nómina. Eso es mano de obra, eso es un gasto. Entonces, todo lo que yo tengo que utilizar para poder servir ese producto es lo que yo denomino mi costo de la mercancía vendida. Ahora, ¿cómo empiezo a optimizar ese costo de la mercancía vendida? Lo decía ahorita Mauricio, hay unos temas necesariamente de negociación por volúmenes, por descuentos por pronto pago, por distintas estrategias para con los proveedores lograr tener un menor costo, por ende un mayor margen bruto dentro del tema. Voy a hacer una salvedad aquí. Entonces, para que vamos llegando a los tips. Si yo soy una persona que tiene un negocio y según lo que estamos hablando decimos, oíste, vení, pensándolo bien, es que mi margen bruto está muy por debajo del de mi sector. Entonces, primer punto importante, amigo, revise su negociación con proveedores a ver cuánto está, cómo puede obtener eficiencias ahí. Mauro, ¿estoy en lo correcto? Es absolutamente fundamental, de acuerdo. Perfecto. ¿Cómo se negocia con proveedores? David ya nos dio un par de luces, prontos pagos, y eso funciona muy bien. Es decirle, venga, yo le pago antes y usted me da mejor precio, mejor tarifa. ¿Cómo más se puede negociar con los proveedores? Volumen. Okay. Negociando unos volúmenes, comprometiéndose con unos volúmenes ya un poquito de mediano plazo, eso le da la posibilidad de negociar mejores precios. Así es, volúmenes es una buena estrategia para uno sentarse a negociar con proveedores, sobre todo cuando ya tenés, digamos, una estadística de consumo, un ongoing de tu negocio y vos sabes, hombre, yo me voy a consumir 20 toneladas de papa a la francesa durante este año. Entonces yo puedo decirle a Juan de Bollo, Juan, vení,
negociemos 20 toneladas, ¿cierto? Tratemos de establecer un precio, vos las traes, me las vas entregando en la medida en la que yo las voy necesitando, pero yo te doy ese contrato a vos. Entonces, volúmenes es un buen tema, descuentos por pronto pago. Hoy por hoy las tasas de interés están todavía elevadas, pero han permitido, sobre todo ya cuando uno tiene un track record eficiente dentro del manejo de la caja de la compañía, Sí. en el que los costos de financiación son mucho menores que las tasas de descuento por pronto pago. Te están dando descuentos por pronto pago del 3%, del 5%, cosas por el estilo, cuando una financiación te está saliendo cara a niveles del 1.5, del 1.8. Entonces vale la pena realmente endeudarse, entre comillas, ¿cierto?, para generar ese pronto pago, y te estás ganando el 1.2, el 1,5% de ese valor de factura. Esa es otra estrategia que se puede implementar. Correcto. O sea, revisar el pronto pago en porcentaje, cuánto me está dando el proveedor versus lo que están las tasas. Es decir, la pregunta es, ¿me sale mejor pedirle al banco prestado o decirle al proveedor que con volumen o con pronto pago yo le logre un mejor descuento? Así es, inclusive financiarse para pagar ese descuento por pronto pago, pues para coger ese descuento por pronto pago, porque a veces no tener la caja realmente para llegar a decirle a Juan de, vení, yo te pago de contado, pero el banco sí me la presta, yo quedo endeudado con el banco, pero me gano el descuento del 3 de Juan de Hoyos o del 2 del Juan de Hoyos cuando me estoy financiando al 1,5 con el banco. Claro, correcto. Mauro, ¿ibas a decir algo? Sí, que precisamente ese es el segundo punto que yo siempre insisto, que después de definido el tema de mis márgenes, bruto, mi margen operativo, viene un tema que es muy importante, que es el manejo eficiente de la liquidez, que es lo que está precisamente hablando David, que es, obviamente uno tiene que proyectar un flujo de caja, pero eso obviamente para muchas personas en pymes les parece que es un tema financiero, que eso no. No, es un tema de rutina, es un tema de diario, es un tema semanal. Entonces, ¿por qué? Porque eso te permite proyectar la semana, el mes o el trimestre y controlarlo cada semana. ¿Por qué es muy importante? Porque tienes que controlar tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar y las líneas de crédito. Porque obviamente el manejo del crédito oportuno es mucho más barato que el manejo de crédito de emergencia, ¿correcto? Definitivamente, si el de la compañía pequeña o mediana está manejando un flujo de caja proyectado, ya le permite negociar prontos pagos, financiándose con crédito, como bien lo está comentando David, ¿sí? Si las tasas se lo permiten, ¿correcto? Entonces, esa es una muy buena forma de lograr una economía para el negocio, que le permite mejorar el margen y le permite mejorar la utilidad neta al final del tema. Pero es muy importante el manejo eficiente de la liquidez, que conlleva todas las cosas. El control de cuentas por cobrar, el control de cuentas por pagar. En el caso de David no tendrá cuentas por cobrar, porque lógicamente vende las hamburguesas al contado. Correcto. Pero para un negocio de servicio, un negocio de esa naturaleza, ese manejo de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y el manejo de excedentes o el manejo de prontos pagos es absolutamente fundamental, y allí se encuentra una mejoría importantísima en la utilidad. Muy bien, ¿Okay? Perfecto. Para que vamos cerrando un poco el tema de costo y gasto, perdón, de costo por el momento. Hablamos de una meta o un límite, de una meta de margen bruto que nos la da normalmente el sector, o sea, comparémonos con empresas de nuestro mismo sector o sectores afines. Hablamos de negociación con proveedores, es el segundo punto importante aquí en el costo, o sea, negociemos proveedores con volúmenes o negociemos proveedores con prontos pagos. Y vamos a hacer, hablaste un poco del flujo de caja para mirar esa liquidez, Mauro, ya lo vamos a tocar un poco más a fondo. Para mí el siguiente tip, sí. en el primer tip ya tenemos muy claro que es fijar las metas con el mercado, fijar las metas y límites con el mercado. Para mí un segundo tip muy importante, lo corroborará David, es el control. El control permanente es muy importante. Yo puedo tener las estadísticas que quiera, las gráficas que quiera, pero si no tengo un control permanente de mi flujo de caja, no estoy haciéndolo regular, ¿ok? Yo le digo a eso gestión.
al tema. Ok. Hay que estar gestionando estos negocios porque Es el trabajo. Los viejos decían que uno no se quiebra por falta de trabajo, sino por falta de liquidez. Sí. Correcto. Y en ese proceso entra, como para enlazarlo con lo que venís, entra el flujo de caja. Yo le digo, Mauricio decía ahorita, esto no es complicado, esto no son temas financieros, el flujo de caja son sumas y restas, por dónde entra mi aritmética. plata y por dónde sale mi plata. Es tan fácil Eso como es- saber sumar y restar. No más, Esto es pura dígame pura cuándo aritmética. llega, ¿cierto? Entonces, ese proceso exige una gestión, un control, como lo llama Mauricio, de absolutamente todas las áreas del negocio, porque vos dentro de ese flujo de caja, Alejo, vos tenés muy claro cuándo tenés que pagar la nómina. Claro. Y probablemente tenés muy claro cuándo tenés que pagar los servicios públicos. Sí. Y tenés muy claro cuándo tenés que pagar la cuota del crédito del banco. Pero se Perfecto. olvidan, por ejemplo, del recaudo. En mi negocio yo tengo una bendición que a la vez para mí es maldición, ¿cierto? Y es que yo no tengo cuentas por cobrar. Entonces yo tengo Claro. un flujo de caja constante, pero si no soy organizado, reservando parte de ese flujo de caja para cumplir las obligaciones futuras, me lo voy gastando y voy viendo mi cuenta de banco de este tamaño. Claro. Y a los 2 meses tengo que pagar un impuesto del consumo así y después me rasco la cabeza porque no fui organizado Claro. en el proceso. Total, eso es como cuando a uno le pagan la nómina mensual y entonces uno dice, tengo mucha plata al principio de mes, me la gasto, voy y salgo, pero al final de mes no tengo ni con qué comerme una papa a la francesa. Literal. Correcto. Literal. Entonces, Ahí- ese manejo del flujo de caja es fundamental. Mauro, tú lo hablabas de flujo proyectado para hacer Sí, sí, control. sí, sí, Hablemos de eso un poco porque aquí hay una cosa que me está pareciendo una muy bacana y es esa anticipación, hermano. En el margen, cuenta, háblanos un poquito de Es que eso. mira, todo en los negocios fundamentalmente es poder prever lo que puede pasar. Es prever. Simplemente hay que estar pensando siempre en ese tema. Entonces, herramientas para poder prever es proyectar el flujo de caja. Esto no es un tema financiero, bien lo dice David, es un tema aritmético, porque yo sé cuándo tengo que pagar mis cosas, y sé más o menos cuánto espero que me entre, ¿sí? Entonces allí tengo un control permanente que me permite prever cuándo debo tomar un crédito, cuándo debo tener la línea de crédito disponible. Si tú llamas a pedir un sobregiro, te cuesta más o menos el 38% la noche anterior. Uy, madre. Tú afanado puedes llamar a pedir un sobregiro a un gerente y ahora es más difícil todavía y lógicamente pues te sale carísimo. Si tienes una línea de crédito disponible, la puedes tener al 18% en este momento o incluso menos. Ok. ¿Sí? De tal Casi menos manera de la que- mitad. Menos de la mitad. Sí, claro, porque es como Dios sobregiro es financiarse con tarjeta de crédito, que es como el 30 y pico. Sí. Entonces, ¿qué sucede? La proyección que te permite prever lo que va pasando, ir ajustando cada semana cómo te está yendo, eso es lo que te da el éxito del manejo de la liquidez. Muy bien. ¿Ok? Mauro y David, entonces, prever lo que nos venga pasando con la liquidez, pero aquí hay un tema que puede ser básico, pero que me parece muy importante, y es, ustedes hablan lo que me entra y cuándo me entra. Entonces, cuando yo hablo de lo que me entra es en efectivo, por eso se llama caja, porque no es cuánto vendo, ni cuándo vendí, sino cuándo me pagan y cuánto me pagan, porque es lo que le pasa muchas veces y lo ve uno en las asesorías a finanzas personales, y es que la gente hace sus planes con el salario bruto, pero no se les olvida que hay que hacer una deducción de seguridad social, de retención en la fuente, y que lo que le entra a uno realmente es el 90% de lo que teóricamente es el salario, en unas condiciones normales. Aquí pasa lo mismo, aquí tienen uno que el IVA, que la retención, entonces tiene que empezar a ser muy juicioso. Vos lo hablabas, David, con, oiga, tengo que pagar los impuestos no se pagan inmediatamente, los impuestos se pagan con una periodicidad bimensual, cuatrimensual, etcétera, etcétera. Entonces tengo que empezar a mirar de eso, lo que me retienen, cuánto es lo que me va a entrar. ¿Qué tan importante es eso o qué tan crítico es si yo lo calculo mal? Pues es definitivo, Alejito, porque resulta que, por ejemplo, si tú te financias con el IVA, ¿sí? Tú vendes y con el IVA te financias, y no lo tienes en cuenta para la fecha de pago del día que es, Sí. sí, lógicamente por cualquier motivo, por descuido, o porque no te entró lo que ibas a vender, o lo que sea,
pasas a financiarte con la línea de financiación más cara que existe en el planeta, que es financiarse con la DIAN. ¿Entiendes? Es criminal. Sí, eso es delito. Tienes toda la razón. Entonces, esa planeación del tema, de lo que realmente entra a caja, por eso ahí sí está la gran diferencia entre un flujo de caja y un estado de pérdidas y ganancias que es lejano de lo que es la caja. ¿Sí? Entonces, claro. yo insisto que la herramienta más importante del manejo de los negocios es el flujo de caja. El resto pues es muy interesante, pero el flujo de caja es fundamental. Y el flujo de caja implica todo lo que tú dices. Tú facturas y facturas con retención, facturas con IVA, facturas con todo esto, pues es lo que verdaderamente te entra a caja y lo que te va a salir de manera puntual. ¿Ok? Muy importante. Ojo, y muchas veces nos vemos en los negocios, sobre todo en los negocios pyme, que los gerentes o las personas responsables del negocio, los que manejan el negocio, son más técnicos que administrativos o financieros. Un flujo de caja, a veces uno dice, sí, eso me lo da el contador y me lo pasa. Normalmente lo pasan a uno ya vencido, es decir, lo que ya pasó. ¿Y ya para qué? Lo que estamos diciendo aquí es, que es el gran tip, es, oiga, proyéctelo al final del año de manera ojalá semanal, donde usted pueda hacer una revisión de lo que está pasando y eso cómo le afecta a lo que viene. Y no es difícil, yo creo que hoy encuentra uno, más que antes, obviamente por la tecnología y por el acceso que tenemos a un montón de cosas, inclusive a la misma inteligencia artificial, ChatGPT o similares, que le ayude a uno con una plantilla o con un modelo que estas personas o que quienes son más técnicos de su producto, de su servicio, más que administrativos o financieros, puedan tener esa plantilla de proyección hacia adelante, porque finalmente ahí es donde está el truco. Es decir, oiga, listo, dígame cuánto le va a entrar de sus ventas y en qué momentos y cuándo tengo que hacer los pagos y cuántos son cada uno de los pagos, cuánto es la nómina, cuánto es un proveedor aproximado, etcétera, etcétera. Hoy en día, ¿dónde puede uno, Mauro, sobre todo vos que estás tanto en el negocio, cómo hacen esas proyecciones de flujo de caja? Porque sé que la gente está diciendo, sí, claro, suena muy bonito, yo ya lo sabía, pero ¿cómo hago eso? Es que eso es muy difícil. ¿Dónde se hace esa proyección? Hombre, ¿O cómo se puede hacer? ¿Cómo puede ser un empresario para hacerlo? mira, hacer un flujo de caja es algo demasiado sencillo, como lo mencionaba David. Sí. No es que se requiera un financiero, bueno, un ChatGPT te lo arma en un segundo, pero pues es muy sencillo, es definir el periodo, si es mensual, si es semanal, si es diario, ¿sí? Proyectar los ingresos reales, ventas de contado, cobros de cartera, ¿sí? Los reales, lo que realmente va a entrar. ¿Sí? Lista todos los pagos que tiene que hacer, ¿sí? Y calcula el flujo. Es que es solamente eso, los ingresos y los egresos reales, absolutamente reales del negocio. David, ¿sí? vos lo tenés. Y ahí te resulta, perdóname, te interrumpo, Alejito, y ahí te resulta, al final de cada periodo que tienes definido, si es semanal, si es diario, si es lo que sea. Para mi gusto lo manejamos diario o semanal en muchas empresas pequeñas. Perfecto. Incluso medianas. Pero ahí te resulta en qué momento vas a tener o excedentes de liquidez o vas a tener déficit de caja, que te obligan a tener líneas de crédito que te van a poderlas cubrir fácilmente. ¿Okay? Perfecto. O invertir tus excedentes de liquidez bien invertidos. ¿Okay? Perfecto. Voy a hacer aquí una pausa un segundo y le voy a pedir a las personas que están conectadas, también pueden enviar sus preguntas al chat que ven, mándennos sus preguntas, cuéntenos sus comentarios para poder, aquí estamos con David y con Mauro, que son expertos. Si tienen alguna pregunta puntual, con gusto la vamos a responder. Ahora, David, ¿cómo manejas vos ese tema de flujo de caja proyectado? Yo he visto en tus entrevistas y lo que has conversado, vos sos muy organizado con la plata, con el dinero. Vos tenés varias cuentas, una para cada cosa, para que no se te vayan a confundir ni te vas a gastar. De hecho, lo aprendí. Hoy en día en E1 lo manejamos mucho así, gracias a eso que vos en algún momento mencionaste en otro espacio. Pero más allá de tenerlo diferenciado, que me parece muy bien, ¿cómo manejas el flujo de caja? ¿Semanal, mensual? ¿Cómo lo manejan ustedes? A ver, Alejo, me tengo que devolver un poquito para que la gente nos entienda qué quiere decir eso que acabas de decir. Yo, de una manera un poquito antitécnica, los financieros
no estarán muy de acuerdo con lo que yo hago, pero es una forma en la que hemos encontrado que podemos controlar, precisamente gestionar Claro. mucho mejor el flujo de caja. Entonces lo que yo hago es que semanalmente hago una provisión efectiva. O sea, de efectivo. Sí, en plata, Ok, sí. Eso, semanalmente hago una provisión efectiva ¿Qué nota del es? 100% de los gastos. Mira que no te estoy diciendo costos, y ya voy a hablar costos, del 100% de los gastos principales de mi compañía. Entonces yo semanalmente provisiono, por ejemplo, el impuesto al consumo de la semana anterior. Semanalmente provisiono la nómina de lo que se causó la semana anterior. Semanalmente provisiono los arrendamientos de la semana anterior. Semanalmente provisiono los servicios públicos de la semana anterior. Entonces, ya otro cuento es qué hago con esa provisión, cómo gestiono, como decía Mauricio, eficientemente ese recurso para que genere al menos una rentabilidad mientras lo pago. Eso es otro tema completamente aparte. Pero yo gestiono ese tema, cojo mis ingresos netos, entonces ya sí, porque ya le resté el impuesto al consumo, la nómina, los arrendamientos, los servicios públicos, todo. Y ese efectivo que yo tengo es realmente mi flujo de caja neto. Total. Claro. Con ese flujo de caja neto ya puedo salir y decirle a Juan de Hoyos, tengo tanto para pagarte, o vení, dame un descuento por pronto pago, o vení, hago negociaciones. Buenísimo. Y saco esa plata y la gestiono, mejor dicho, esa plata no es mía, esa plata es de otros. Y de esa forma he logrado coger, digamos, el flujo de caja de la compañía y entender muy bien en qué momentos necesito dinero y en qué momentos me puedo apalancar en esos flujos de caja. Porque, por ejemplo, una cosa muy puntual, el impuesto al consumo en los restaurantes se paga de manera bimensual. Mira que yo voy recaudando semanalmente ese impuesto. O sea, de lo que vendí, voy sacando, eso es el 8%. El 8%. El 8%. Entonces, si vendí 10, saco el 8% de 10 cada semana y lo voy guardando como en una cajita. Y lo voy guardando en una bolsillo. cajita. Esa cajita tengo varias opciones. En determinado momento, si estoy muy embalado, si no hubo las ventas que esperaba, lo que sea, ¿cierto? Puedo echar un poquito mano de eso mientras me llega venta el fin de semana, porque por lo general nosotros hacemos ventas, el 65-70% de las ventas son entre viernes, sábados y domingos. Ok. Entonces tengo que hacer un pago urgente, pues saco un poquito de acá, me apalanqué, mira, me estoy apalancando en la DIAN. Sí. Vos mismo te estás financiando de otra caja. Exactamente. De otro bolsillo. Pero otra cosa muy distinta es no haber reservado ese dinero y decir, ay, ves que tengo un montón de plata en la cuenta, voy a abrir un local nuevo, o me voy a comprar esta maquinaria, o voy a contratar personal para mejorar mi servicio. Un montón de temas que lo que te están llevando a hacer es a equivocarte en la gestión de tu compañía, basado en un dato que es equívoco. Esa plata no es tuya. Que te puedas financiar con ella es muy distinto a que esa plata sea tuya. Correcto. Llega una pregunta, Mauro, perdóname, tenemos una pregunta en el chat de Catalina y dice lo siguiente: yo hago el flujo de caja semanal, pero a veces las proyecciones de ingresos y recaudo de cartera no se cumplen y me dañan todo el flujo de caja. ¿Cómo manejar esos desfases entre cartera y proveedores? Eso es una buena pregunta y nos pasa mucho cuando esperamos, oiga, pensé que iba a recaudar 100 y recaudé 80, pero los proveedores sí siguen estando y la nómina y todo. ¿Qué hace uno ahí? Hombre, siempre, precisamente eso es la importancia de hacerlo con anterioridad, en que siempre hay que prever que los proveedores no siempre hay que pagarlos, pero mis clientes definitivamente a veces no me pagan oportunamente. Correcto. ¿Sí? Entonces, esos baches, en el caso de David, pues él hace una provisión que me parece muy válido. El flujo de caja inverso, diría yo, que es el que hace David. Buenísimo. Que es la provisión anterior. En el caso de las compañías que no disfrutan de esa liquidez, sencillamente tienen que contar con unas líneas de crédito de corto plazo, ¿sí? Para atender esas dificultades. Claro, si yo me financio con proveedores, mi costo generalmente es cero, pero estoy perdiendo la posibilidad de un pronto pago. De pronto me conviene más financiarme con un crédito de corto plazo, con el cual estoy cubriendo, como lo decía David ahora,
para que estoy cubriendo, pero fíjate, para Catalina, obviamente con tiempo tenía previsto que le podía pasar, ¿sí? Entonces con el debido tiempo, la semana anterior, un mes antes, ya sabe que se va a presentar. Si determinados clientes ya sabe que no son tan puntuales en los pagos, ya sabe que de pronto no van a pagar, eso le puede generar la incertidumbre que le da un rojo en el flujo de caja, que lo puede tener previsto con una línea de crédito o negociar con algunos proveedores que se va a demorar un poco más en pagarles. Es lo que se usa. Perfecto. ¿Okay? Mauro, preguntas acá importantes y es, teóricamente uno debería también en su negocio tener una política de, oiga, ¿a cuánto tiempo me pagan mis clientes? Normalmente, Claro. no sé, 30, 45, 60 días, teóricamente, y esto es importante, hay una norma, no sé qué tanto se cumple, pero hay una norma que dice que para las empresas PYME los clientes deben pagar a 45 días, no estoy seguro si son 45 o 60, pero hay un tope. Y con eso podría negociar en muchos casos también mis proveedores, tratando de unificar que cuando yo reciba la plata de mi cliente, yo pueda pagar ese proveedor. Eso sería el mundo ideal. Eso a veces no se da, claramente, no se da. Eso casi nunca, sí. Pero yo creo que ahí es importante también desde el principio tener como unas políticas, y esto es bien importante, claras de cartera y de pago a proveedores. De manera que uno pueda, con esas políticas, empezar también a hacer esa proyección de flujo de caja. Claro, claro. Estoy perfectamente de acuerdo con lo que tú mencionas, Alejo. Hay que definir la política, no hay que dejarla a lo que suceda. De pronto me pagan, o de pronto sí les puedo pagar o no. Hay que fijarse un límite en el que uno tiene que pagar a sus proveedores, como tú lo dices, 45 o generalmente son 60 días, 45 o 60 días. Correcto. Es lo que se usa. ¿Qué pasa si tú para tener el prestigio con tus proveedores, para tener una buena imagen con tus proveedores, tiene que ser cumplido en ese límite de 45 o 60 días que tú... Resulta que no te han pagado tus clientes y tú tienes que contar con la línea de crédito para poder atender el pago a los proveedores en los plazos que te has propuesto. De lo contrario, tus proveedores van a empezar a demorarte las entregas, a que no seas tú un buen cliente. No te sueltan, ¿sí?, mercancía, claramente. No te sueltan la mercancía, no te demoran las entregas, y nunca te van a dar la posibilidad de un pronto pago, en fin, porque no van a tener confianza en ti como cliente. Eso es muy valioso, tener la confianza de tus proveedores está dada por la exactitud de tus pagos. Si tú dices 60 días, a los máximos 60 días tienes que haber pagado, para lo cual tienes que tener previsto las líneas de crédito cuando no pagan oportunamente tus clientes, cuando tu cartera está demorada, y también tienes que hacer una calificación de tu cartera para definitivamente, aunque uno no quiere a veces, tiene que descartar clientes que le generan un costo adicional, ¿correcto? Eso es muy importante. Aquí quiero también, y a manera de tipo de consejo, ¿qué tan buena idea es utilizar con ciertos clientes que son calificados como AAA, digámoslo así, los temas de descuento de facturas, lo que llaman el factoring, para financiar de pronto esos desfases? Estoy entrando a lo que Catalina habla, y es un desfase entre cuando no me pagan a mí, pero yo tengo que pagarle a mis proveedores. No sé, mirar la posibilidad de facturas que están de pronto un poco más allá y descontarlas con un factoring, se llama confirming, pues como con ese tipo de figuras, sí, que cada vez hay empresas también PYME y FinTech que abren las puertas a empresas medianas y pequeñas a eso que antes era más complejo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ve uno o cómo ven ustedes esos modelos de financiación? De pronto David, que trabaja de contado, es más organizado, pero cuando no te pagan los clientes, ¿qué hace uno ahí? A ver, yo tuve un negocio de factoring. Estoy muy lejos de ese tema porque hace mucho rato no lo veo, sí, pero por lo general para las compañías mejor dicho, hacían factoring cuando el banco no les prestaba. Okay. Ese es como el último recurso. Sí, eso es prácticamente financiarse, como decía Mauricio, con tarjeta de crédito. Son tasas caras. Entonces, los procesos de factoring o de confirming, si bien la ley ha ayudado muchísimo a reducir el riesgo, porque ya la factura antes no era título valor, hoy con la nueva ley la factura es título valor, sí, y se puede negociar tranquilamente cualquier factura. Sí.
eso ha ayudado a que los costos de esa financiación, de ese descuento de las facturas bajen, la entrada de nuevos jugadores al mercado Sí. ha hecho que esos costos bajen. Sin embargo, esos costos siguen siendo altos comparados con los créditos comerciales. Okay. Entonces, lo que yo haría en un tema de estos, Alejo, es que teniendo en cuenta ese flujo de caja, uno por lo general idealiza los negocios. Yo lo que haría es que yo estresaría mucho el flujo de caja. Okay. Entonces, si mis ventas son 100, yo estreso bastante ese flujo de caja y digo, bueno, Mi recaudo. voy a suponer que mi recaudo no va a ser 100, no va a ser 90, no va a ser 80, va a ser 70. ¿Para qué? Para poder tener montado el gatillo con los bancos y decir, hombre, bueno, listo, mi recaudo no fue de 70, fue mucho mejor de lo que yo esperaba, no me necesito financiar. Pero si efectivamente mi recaudo no está funcionando y con las condiciones económicas actuales es lo que estamos viendo, la gente se demora para pagar más, yo tengo que tener montado ese gatillo porque yo no puedo dejar de pagar la nómina, yo no puedo dejar de pagar los servicios públicos, ni el arriendo, ni los impuestos. Entonces yo monto el gatillo y voy viendo, voy monitoreando, en mi caso, semanalmente, cómo están mis ventas, cómo están mi evolución en la compañía, por si me toca llamar a Bancolombia o al banco que sea y decirle, señores, desembolseme mi línea de crédito de corto plazo. Y de esa forma me financio. Pero si no estreso el flujo de caja y si no soy capaz de proyectar que de pronto no me van a pagar como decía Catalina, creo que era la chica que nos estaba escribiendo, no me van a pagar y yo no había montado el gatillo y no tenía negociado esa línea de crédito con el banco, pues cuando llegue el proceso, ¿qué me va a tocar hacer? Financiarme con Family and Friends, que es costoso, financiarme con Factoring, que es costoso, vaciar la tarjeta de crédito, que es costosísimo, qué sé yo. Perfecto. Maravilloso. Aquí sacamos otro tip que me encanta y es, oiga, hagamos el flujo de caja estresado. No contento, sino estresado, para que podamos tener esas líneas de crédito o esas líneas de financiación como aceitaditas, que vos puedas más bien tener como problemas felices y me pagaron mejor de lo que esperaba. Entonces, anticípese, es el primer tip acá, y hágalo estresadito, para que no se vaya usted después a tener que enredar, porque eso le ayuda a tener mejores tasas de negociación. Mauro, ibas a decir algo. No, te decía que el flujo de caja, estoy de acuerdo con David, tiene que ser muy conservador. Eso no es un flujo de caja de sueños. De pronto no, es un flujo de caja muy conservador, muy ajustado a la realidad, inclusive por debajo de la realidad, como lo dice David, que es lo que le permite programarse con el tiempo debido. ¿Okay? Excelente. Nada de sueños. ¿Okay? Sí. No vaya a mercar con hambre, hermano. Que eso, no haga el flujo de caja cuando... Sí, hágalo más bien con la cabeza y no con el corazón. Gabriel nos está escribiendo también por el chat y dice, no pregunta, pero da un tema que me parece importante y es muy, muy importante mantener una buena relación con todos los públicos de interés, con clientes, aliados, colaboradores, socios, con claridad y oportunidad. Esto me parece muy importante y es bueno, en algunos momentos las cosas no salen como uno quiere. Es importante, si usted tiene algún inconveniente, alguna dificultad, ser claro con su proveedor también, con su aliado. Obviamente uno cuida mucho, sobre todo la nómina, y trata de siempre ser muy cumplido, pero si por alguna razón algo no sale como está previsto y usted no logró preverlo, visualizarlo con anterioridad, o si sí lo logró, pues hable con el proveedor. O sea, es mejor decirle faltando una semana, oiga, deme 2 días más, que tengo esto, mire, a que llegue el día del pago y usted le diga, no, hoy no le pago dentro de 2 días. Digamos que también hace parte de la forma y creo que Gabriel tiene toda la razón en su comentario. Correcto, por eso hay que tener una magnífica relación con los proveedores. Sí, porque en un momento dado es una financiación, siempre es una financiación barata, porque es al 0% generalmente, ¿sí? Sí. Pero obviamente tiene que tener uno la confianza que el proveedor confíe en uno. Porque si uno va a decirle al proveedor, oye, no, mire, me voy a demorar 15 días más, 20 días más, no sé qué, la primera vez lo soporta, pero la segunda y la tercera vez difícilmente te va a ayudar, ¿ok? Perfecto. Bueno, digamos que ya hemos tenido aquí varios tips importantes. El primero es prever. Vamos como recapitulando. Prever en la parte del margen.
programar, que es lo del margen, programar. Exacto. O sea, prever desde el margen bruto, es decir, yo pongo mi margen bruto y de ahí me devuelvo a la capacidad de venta en cuanto a volúmenes y todo este cuento. Y márgenes. Segundo, el control. El control es fundamental, anticiparse y tener un flujo de caja proyectado. Yo creo que ese es el gran tip de este espacio. Tenga su flujito de caja proyectado para que pueda ver qué le va a pasar de aquí a los próximos meses y semanas. Ese es el segundo punto y hágalo más bien estresadito, como decía David, que contento, digámoslo así. Sí. Ese es el segundo. Sí. Dentro del tema de los márgenes hablamos mucho también de negociación con proveedores, por volúmenes, por pronto pago. Hablemos un poco de los que tienen inventarios. Eso. Que es muy importante ahí. ¿Cómo podemos hacer para que esos inventarios... Es decir, que uno trataría de, lo que decían los japoneses en algún momento, just in time, tener todo mi inventario cuando lo necesito, como lo necesito, y que vaya rotando lo más rápido posible. Uno a veces piensa, pero pues si tengo ahí, o si es o sobre todo en el caso de David, inventario perecedero, no sé, una carne, un queso, un pan, o sea, es nefasto que el inventario se quede ahí, ¿cierto? Claramente. Pero muchas veces cuando uno es un producto perecedero decimos, pero ahí está el inventario, o sea, tengo la mercancía, pero el costo de tener la mercancía ahí Es brutal. es muy alto. Es brutal. ¿Qué hay que hacer con los inventarios en estas empresas que no son de servicio y no que tienen inventario? ¿Cómo se maneja eso? Uy, Alejo, ese es en mi industria, y yo me atrevería a decir que en muchas industrias este es el corazón, este es el nombre del juego, el inventario. Correcto. Listo. Vos lo decías, en el tema mío, pues hay, digamos, una presión mayor porque uno trabaja con productos perecederos en su gran mayoría, ¿cierto? Carnes, verduras, lácteos, etcétera, etcétera. Bravo. Pero más allá de eso, es que hay que hacerle gestión al inventario. Cuando uno empieza a hablar de gestión, esta palabra yo la repito demasiado en todas las conversaciones que tengo, es que hay que estar monitoreando el inventario con respecto a la venta, con respecto al costo, con respecto al desperdicio. Los conteos de inventario son fundamentales. La gente, ahorita hablábamos del costo de la mercancía vendida, que por lo general se hace con un juego de inventarios, inventario final, más compras, menos ventas, inventario final, etcétera, ¿cierto? Y la gente confunde el costo de la mercancía vendida con las compras. Ok. Listo. Diferenciémoslo. No, las compras son las compras y el costo de la mercancía vendida es un juego de inventario. Es lo que me gasté realmente. O sea, yo compro... Se pueden parecer si tengo una excelente gestión de inventarios y lo único y mis compras son la reposición del inventario. ¿Cierto? Se pueden llegar a parecer mucho, pero el costo de la mercancía vendida es distinto. Es un juego de inventarios. Es lo que realmente utilicé para vender el producto. Correcto. Entonces, cuando no hay una buena programación y acá empezás a afectar el flujo de caja, cuando vos no tenés linealizado o proyectado tu flujo de caja y sabes que tenés que vender tanto cada mes, y para poder vender eso necesito tener un inventario X, empezás a comprar inventario de más o te empezás a quedar corto de inventario. Y la gente hay veces dice, es que no tengo plata, no tengo un peso en mis cuentas y los proveedores no me pagan, etcétera. Y cuando vas a ver tu bodega, tenés tu utilidad metida en un inventario. Total. Entonces, esa gestión del inventario es fundamental. Yo le digo mucho a la gente en las charlas, yo le digo, cuando uno proyecta un negocio, todo el mundo es muy juicioso en la forma en la que proyecta y cogen una tablita de Excel hermosa, ¿cierto? Y ponen de enero a diciembre y ponen las ventas y la nómina y el costo de la mercancía vendida, etcétera, etcétera, y proyectan todo linealmente o con las variaciones que quieran mes a mes, ¿cierto? Y yo no he visto el primer negocio que se quiebre en Excel. Todos nos volvemos millonarios, todos somos millonarios, Mauricio, en Excel. Pues pucha, todos los negocios son hermosos en Excel. Y es que nadie programa quiebras, exactamente. Nadie proyecta quiebras. Nadie planeja el fracaso, ¿cierto? Sí. Entonces, yo le digo mucho a la gente, venga, coja ese Excel que está hermoso y que está haciendo que usted al final del año o al final del mes o al final de la semana tenga una utilidad muy importante y gestiónela, porque es que ese archivo en Excel tiene inmerso o implícito una cantidad de elementos
que usted sí está proyectando, Sí. pero proyectarlos no es que se cumplan, entonces vaya y gestiónelo, vaya y compre realmente lo que necesita, estamos hablando de inventario, vaya, compre Sí. lo que realmente necesita para obtener ese nivel de ventas que usted está proyectando. Usted Ok. dijo que va a vender 100 y está diciendo que su costo es del 35%, entonces no deberías comprar más de 35 Ya, ok. y sea consecuente con esa proyección de ventas que usted tiene. Claro. Y mire los históricos. Y hay un tema y es el tiempo también de lo que llaman de reorden o de recompra. ¿Cuánto se demora mientras yo le digo a mi proveedor compro y llega a mi inventario? Hay que también contar con esos tiempos. Vos hablas de una formulita ahora que me parecería muy bacano y le pido a la producción si de pronto podemos en algún caso tenerla. Vos hablabas de inventario final, más compras. ¿Cómo es esa fórmula para uno entender eso? Contame un poco esa formulita. De pronto hay personas que nos están viendo que les funcione. El costo de la mercancía vendida realmente debería ser un juego de inventarios. Claro. ¿Cierto? Uno parte, pues estoy suponiendo un negocio en ceros o negocio en marcha, es lo mismo. Sí. ¿Cierto? Uno parte de un inventario inicial. O sea, ¿cierto? con lo que empecé el periodo. Con lo que empecé el periodo, a ese inventario inicial le sumo unas compras. Ok. Porque estoy suponiendo que me estoy gastando parte del inventario inicial y tengo que estar reponiendo Comprar. para seguir vendiendo, Sí. ¿cierto? Y a esas compras le resto lo que vendí porque voy gastando de ese inventario. Ese juego de inventario, Ok. ¿cierto? Es lo que se denomina el costo de la mercancía vendida. Ahí llego yo a través de ese juego de inventarios, Ok. compras, inventario inicial más compras menos ventas, igual inventario final, eso me determina mi costo de mi mercancía vendida. Ya. Y ese es un indicador fundamental en los restaurantes y en cualquier negocio para determinar, ¿cierto?, cuál va a ser El verdadero costo. tu verdadero costo, exactamente. ¿Cuál va a ser tu verdadero costo? Mira que no estoy hablando de gastos. Sí. Costo, el Full. costo. Es decir, lo que me va a decir, en últimas, cuál es mi margen operacional. Correcto. Ya de ahí resto mis nóminas, mis arriendos, mis servicios públicos, un montón de temas que me van a llevar a una utilidad operativa, a una utilidad neta. Perfecto. Mauro, aquí quiero hacerte una pregunta y es, hace muchos años, vos le decían a uno cerrado por inventario, sobre todo en el retail, le decían a uno cerrado, vamos a cerrar hoy porque vamos a hacer inventario, vamos a contar. Hoy en día, Mauro, ¿cómo debe ser ese conteo de inventario? Sobre todo en el caso de David, que es un negocio de temas perecederos, no es, digamos que es mucho más ágil, pero he visto otros negocios donde tienen inventarios, no sé, voy a poner un ejemplo, ferreterías, que ahí hay una oportunidad también de eficiencia, porque hay mucho inventario obsoleto, cosas que están por ahí que no se venden y que en estos días estaba hablando con alguien y me dijo, oiga, estamos en el año 2025 y vi ¿se acuerdan ustedes de los proyectores de opacos, de acetatos? Que eran como unas máquinas grandotas donde uno ponía unos acetatos y proyectaba. Y, hombre, nos encontramos como 150 máquinas de acetatos en la bodega. ¿Pero de dónde? O sea, ¿cómo debe ser esa gestión de inventarios, Mauro? Y ahí, ¿cómo buscamos las eficiencias? Pero, pues mire, la cosa realmente es, bueno, hoy hay mucha tecnología para hacer estos inventarios, pero lo más importante es ser uno realista, ¿sí? En el sentido de que, y hacer conciencia en todas las personas que trabajan en el sector con uno, que el inventario cuesta plata. ¿Entiendes? Que tener congelado un activo Claro. cuesta lo que le cuestaría a uno un crédito financiero, ¿sí? Mantener ahí una cantidad que no se está vendiendo. Entonces, ahora, muy bien, hay que depurar el inventario. No puedo decirme mentiras, no en el caso de David, que tiene alimentos y bebidas, pero bueno, en alimentos y bebidas también. Yo asesoro un par de hoteles y muchas veces hay una cantidad de bebidas, licores que ya no se venden, vinos viejos, ¿qué tal? Y siguen funcionando allí en el inventario, creándonos una mentira de que eso todavía es un inventario. Eso no existe. Claro. ¿Entiendes? Eso no existe. Eso inmediatamente hay que tener en cuenta que los inventarios tienen calificación, ¿sí? Si tú vas a vender un tema de textiles, de calzados, o sea, obviamente pasan de moda, por ejemplo. Y unos zapatos pasan de moda. Tú no vas a vender hoy unos tenis que hace 5 años los tienes guardados allí. ¿Entiendes? Entonces, tienes que ponerles hacer unas promociones,
pero ese inventario ya tiene un valor diferente. Ya vale Claro. apenas un porcentaje de lo que valía al principio. ¿Entiendes? El inventario tiene calificación y es muy importante tener eso en cuenta y tiene depuración, que castiga lo que ya definitivamente no tiene ninguna posibilidad de venta y deja de decirse mentiras de que tiene un inventario de tantos pesos y resulta que tiene un pocón de chatarra. ¿Me entiendes? Claro. Eso es muy importante. Tip. Sí, pero hoy la tecnología para el tema de los inventarios está muy avanzada, ¿sí? En el tema de que se logra, ya no son procesos demoradísimos. Yo recuerdo, en algún momento hice el inventario de la caja agraria, de la que quedó de la caja agraria, pues cuando se creó yo fui vicepresidente de la caja agraria hace mucho tiempo, y tocaba hacer el inventario de lo que quedaba en lo que es la caja, a diferencia del banco agrario. Eso era un proceso de meses. Claro. En todos los 925 sucursales sin internet. Imagínate No. esa cuestión. Entonces es imposible. ¿Sí? Hoy es algo muy eficiente. Pero lo importante es tener las políticas claras y las decisiones. Hasta dónde es vendible, hasta dónde todavía es algo comercial o ya no. Eso en la parte de productos de venta. Claro. Ya en la parte de alimentos y bebidas, pues David es la que tiene toda la experiencia. Pero es algo que es muy importante porque lógicamente el inventario rota muchísimo. Claro. Muchísimo. ¿Ok? Claro. Entonces, tip importante aquí que acabo de extraer. Califiquen los inventarios, no se digan mentiras. Califíquenlo en tipo A, B, C, 1, 2, 3, como usted quiera, pero califiquen sus inventarios para que sepan realmente qué tienen ahí, porque se empieza uno a decir mentiras y a decir tengo en inventario y cuando va a salir de él, pues realmente lo que tiene es, como diríamos aquí, un hueso. Entonces, un problema, sí. Entonces, Te estás califique. diciendo mentiras. Te estás diciendo mentiras. Califique. Oiga, eso también está bueno, ese tip. Califique su inventario para que tenga la realidad de su negocio. Correcto. Claro. Bueno, tengo aquí Juan Diego, que nos da un comentario bastante chévere también y dice, muy necesariamente la gestión de inventarios desde la negociación con clientes o proveedores, acordar recibido de excedentes, devoluciones, atención postventa. Es decir, negocie también usted, lo que yo le entiendo a Juan Diego, me dicen si estoy en lo correcto, es lo que llamamos en cierto punto tratar de tener inventarios en consignación o ese tipo de cosas. Tratar de negociar con el proveedor cómo hago las compras, cada cuánto me despacha, cómo me despacha. A ver, eso es muy importante. Eso es muy importante cuando se trabaja con mercancía en consignación. Hay que definir muchas cosas. El periodo que la voy a mantener. Okay. ¿Sí? Porque definitivamente si yo mantengo en consignación y se me pasa una moda en vestido, en zapatos y cosas de ese estilo, pues lógicamente mantengo ocupados mis vitrinas con unas mercancías que no voy a vender. En cambio, dejo, y en este tema del comercio, es muy importante la mercancía por metro cuadrado que yo estoy ocupando. ¿Sí? Entonces, con las concesiones es importantísimo definir, primero que todo, cuánto es mi participación en el negocio. Y segundo, que todo, que esto es importantísimo, cómo hago la reversión, la devolución, cuando la mercancía definitivamente pasó un periodo determinado y no se logró vender. Perfecto. ¿Correcto? David, ¿ibas a decir algo? Sí, en cualquier negocio, yo creo que es importantísimo establecer máximos y mínimos operativos del inventario. Para nosotros, por ejemplo, ya tenemos una base estadística nosotros sabemos cuántas hamburguesas vendemos en cada punto de venta, cuántas Coca-Colas vendemos en cada punto de venta, cuántas salas vendemos en cada punto de venta. Entonces, eso le va a dar, digamos, un insumo a la persona que está encargada de los procesos de compra para establecer unos inventarios máximos y mínimos y de esa forma también gestionas tu flujo de caja. Okay. Todo llega Entonces, en flujo de caja, hermano. Todo llega a ese flujo de caja, sí, claro. ¿cierto? Todos los caminos conducen a Roma. Entonces, yo establezco inventarios máximos y mínimos y yo creo que eso debe operar así para cualquier compañía que genere algún tipo de inventario, qué sé yo, ahorita hablábamos de moda, hablábamos de ferreterías,
hablábamos de tiendas de televisores, qué sé yo, lo que sea, ¿cierto? Yo sé, si yo estoy estimando unas ventas, Sí. esas ventas tienen un PMix, una torta donde yo sé que voy a vender tantas camisas de esas azules y tantas de estas blancas y tantas de unas rojas. Claro. Yo estoy proyectando mis ventas por una referencia. Yo estoy proyectando mis ventas en el caso de Firehouse en cuántas hamburguesas voy a vender, cuántas alitas, cuántas costillas. Si yo estoy proyectando las ventas, debería ser capaz de decir cuánto tengo que comprar para vender esas hamburguesas, cuánto tengo que comprar para vender esas alitas. David, espérate que aquí hay un punto y es, estás proyectando por línea, que es otro gran tip que tenés ahí Sí, para claro. poder generar un inventario por línea, porque, ojo, no solamente las hamburguesas, cuántas doble carne o cuántas con tocineta, es decir, no sé, estoy inventando, pero es muy importante tener eso por línea para poder llegar a ese nivel de inventarios mínimos, máximos, cuánto es lo que puedo tener y más en tu caso que es perecedero. Obviamente, es que esas ventas, cuando estás proyectando, cuando estás construyendo un flujo de caja y vos decís, hombre, yo voy a vender 100 millones de pesos este mes, 100 millones de pesos ¿en dónde? ¿En qué? Claro. ¿Cierto? Entonces Claro. lo voy a vender, voy a vender de esos 100, voy a vender 60 en hamburguesas, voy a vender 20 en alitas, voy a vender 10 en costillas y voy a vender 10 en gaseosas, listo, perfecto. Ok. Eso te va a dar de entrada, ese P-Mix, ese Product Mix, te va a decir qué tenés que ir a comprar. Perfecto. Y dónde lo tenés que comprar. David, ahí lo estás hablando cuando ya tenés un negocio en marcha, que ya tenés estadísticas. ¿Cómo se hace eso cuando vos estás empezando? Es decir, arrancaste el negocio, ay, pucha, calcular eso es duro. Eso, duro no, durísimo. Eso es como una bola de Durísimo, cristal. pero salvo que uno sea el inventor del momento, ¿cierto? Ok. Con un producto completamente nuevo, pues siempre hay una barra de referencia. Siempre uno dice, ve, yo quiero vender camisas de esas azules y aquí este señor vende más o menos tantas mensuales. O sea, siempre va a haber un parangón, una referencia de la que uno se pueda pegar y un mercado, si ha Hay sido una juicioso. estadística siempre, hay una estadística de mercado siempre que te da un lineamiento. Un lineamiento. ¿Y dónde se encuentra esa estadística? Los gremios, Bueno, son chévere. buenos indicadores. Y si vos sos un empresario juicioso, y acá hay que hacer esa salvedad juicioso, La porque tarea, es que hay que hacer la tarea. la gente a veces saca pues las cifras del Del sombrero. del sombrero, ¿cierto? Y dice, yo voy a vender 1.000 millones de pesos. ¿Y de dónde? ¿De dónde acá ese número? Pues, ¿y por qué 1.000? ¿Cierto? Pues Claro. sí, explícame de dónde estás sacando esas cosas. Y vuelve el corazón. Entonces, pues hay que ser medianamente juicioso en el proceso de proyección de ese flujo de caja, de esas ventas, ¿cierto? Para saber de dónde las vas a vender, cómo las vas a vender, cuánto vas a comprar para lograr esas ventas y gestionar, mira que vuelvo al inventario, gestionar ese inventario. Perfecto. Perfecto. Listo. Volvemos al inventario y volvemos al flujo de caja. Voy a cerrar este punto ya para que vamos finalizando y quiero tocar un último punto. Hemos hablado de gestión, proveedores, cartera, flujo de caja. Hablemos un poco de productividad. Listo. Es decir, la gente, las personas, ojo, estamos hablando que estos negocios hoy, no importa qué negocio tenga, algo de talento tiene que tener, algo de recurso humano y eso le da un toque ya de subjetividad. ¿Cómo entra todo este juego de productividad de las personas y en este cuento del flujo de caja? ¿Cómo? Mauro, ¿vos dónde ubicarías esto? Vos que tenés tanta experiencia, contanos. Mira, definitivamente para que los negocios sean productivos, aparte de todo lo que hemos hablado, Sí. flujo de caja, margen bruto, todo lo que tú quieras, todo eso son controles, diseños que uno puede hacer, ¿sí? Y con los que el negocio debe funcionar. Pero si no involucras a la gente Sí. en el negocio, Sí. no lo logras. Tienes que involucrar a las personas en el negocio. ¿Qué quiere decir? Que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué es importante que un inventario cuesta plata? ¿Por qué es importante entender que el servicio al cliente es lo más importante? Que se sientan dueños del negocio, ¿sí? Buen punto. Que les duela definitivamente unas pérdidas, que les duela perder un cliente, que estén tan involucrados
que les duela, como te digo, perder un cliente, no solamente que le duela al dueño o al gerente, que le duela a todos los que están involucrados en el negocio. En la medida en que tú involucres a los funcionarios, a todos tus empleados, a todos tus colaboradores, el negocio funciona. Mira, en el negocio de alimentos y bebidas, que lo conoce, pues es un experto, David. Yo tengo apenas en un par de hoteles y un club, ¿sí? Involucrar a los cocineros en el éxito, a los cocineros y meseros. Ese equipo de cocineros y meseros, y que se sientan verdaderamente involucrados cuando no hay ninguna queja con la comida, cuando Claro. toda la gente habla de que qué buena la comida de este sitio, excelente. Entonces eso es involucrarlos, que hagan las cosas con gusto, con alegría, sí. Eso es lo más importante, aparte de todas las fórmulas que hemos hablado, es esa actitud de involucrar a todos los trabajadores. Lo contrario, nos quedamos con las fórmulas, como bien lo dice David, proyectando Exceles de éxito que nunca son de pérdida. ¿Okay? Perfecto. David, te quiero hacer una pregunta puntual, y es, ustedes en los puntos de venta sobre todo deben tener alta rotación o no sé, cuando eres un punto de venta, eso requiere entrenamientos, eso requiere que el factor humano conozca la carta. ¿Qué tan importante hoy es esos procesos de adaptación rápida del talento, esos procesos de que llegue la persona y arranque rápido y conozca? Hoy, ¿cómo lo manejas y qué tan importante es en tu caso? Es tal vez el proceso más complejo que tenemos dentro de la compañía, porque el factor humano siempre es variable, no es proyectable, digámoslo así, en sus resultados. Sí, ¿cierto? Sí, uno se puede imaginar ventas, pero yo no sé con qué genio va a llegar Alejo hoy a trabajar. No es proyectable, ¿cierto? pero es fundamental. Es fundamental. Entonces, hay que trabajarle muy duro a eso. Yo coincido con Mauricio en el tema de buscar una eficiencia a través de lograr que ese personal se vincule emocionalmente dentro de la compañía. Yo lo llamo a eso ponerse la camiseta talla XS, que se forren en la camiseta, que sientan la compañía. Eso obviamente tiene que ir acompañado. No es decirle, Alejo, vení, ponete la camiseta talla XS, sino cómo voy a hacer para que esa camiseta te quede XS, qué voy a hacer yo desde la gerencia, desde la administración, desde el departamento de recursos humanos, para motivarte a vos a que te vincules emocionalmente con la compañía y a que tengas una visión de crecimiento o de pertenencia hacia esa compañía. Pero además de eso, yo digo que uno tiene que ser un poquito crudo como gerente de una compañía o como director de recursos humanos en las posiciones administrativas, y es lograr la eficiencia a través de los KPIs de la compañía, ¿cierto? Yo gestiono mi compañía a través de KPIs, Alejo. Para mí es fundamental, sí. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si yo tengo en esa estructura de costos, en esa hojita de Excel, ¿cierto? Si yo tengo en esa hojita de Excel que mi costo de mercancía va a ser el 35%, tengo que gestionar todo para que eso sea el 35%. Okay. Si mi nómina operativa va a pesar el 18%, yo tengo que estar pendiente de que esa nómina operativa, para lograr esas eficiencias, pese el 18%. Entonces, hablando específicamente de la nómina y de la eficiencia de la nómina, tengo una de dos variables, uno de dos problemas. Si no está haciendo el 18%, pasa una de dos cosas nomás. O tengo las ventas muy bajitas y por ende tengo que ver cómo voy a subir esas ventas para que el indicador me llegue al 18%, o tengo demasiada gente. Claro. Entonces, tristemente tengo que salir. Ayer en una charla en Cartagena, antier en una charla en Cartagena con la Cámara de Comercio de Cartagena, yo le preguntaba a los empresarios y les decía, venga, todos venimos hablando de la reforma laboral hace un mes y medio o un mes. ¿Listo? Y más o menos hace una semana y media sabíamos cómo iba a quedar la reforma laboral. Ya sabíamos que teníamos recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche, el 100% de dominicales y festivos. Ya sabemos que bajamos a 44 horas este año y el próximo año a 42 horas. Y yo les decía, venga,
¿cuántos de ustedes han calculado el impacto de esa reforma laboral en su nómina? No me levantó la mano ninguno. Claro. Ninguno, Alejo, ninguno. Madre, claro. Y son Prever. gerentes de compañías. Prever. Entonces, ese prever, ese tema de estar proyectando qué va a pasar con tu compañía para lograr esas eficiencias es fundamental. La gente no tenía ni idea de cuánto iba a impactar eso dentro de su operación. Claro. En el gremio gastronómico, la reforma laboral es Fundamental. letal. Claro, Sí. claro, porque Letal. domingos al 100. Sábado, recargos dominicales y festivos al 100%, incremento de un 25% en el tema de de las horas Sí. del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, cuando lo teníamos a Desde partir las de las 9. 9 de la noche. Ese tipo de cosas, si vos no estás midiendo constantemente el tema, se te va al margen así. Las empresas son, hácete de cuenta, yo las pongo como una persona en cuidados intensivos. Una empresa siempre está en cuidados intensivos. Claro. Y hay que estarle midiendo el pulso, y hay que estarle midiendo la presión, ¿Cómo llegas? Claro. cómo llegas a que ese ente se mantenga vivo. Hoy por hoy, si no estás encima en la gestión de tu compañía y específicamente en los temas de nómina que se han vuelto tan sensibles, Claro. tan sensibles, el tema se te va. Claro. Te voy a hacer Dale. comentario muy rápido. Claramente, sí. Estuve en Chicago en la feria de la National Restaurant Association en Chicago hace 20 días. Fui a ver tendencias, Alejo, a ver qué pasaba con la industria, qué pasaba con el tema. Yo no suelo salir mucho del país, yo no suelo viajar mucho, y me quedé impresionado con la cantidad de vacancia en los locales de primer piso, No te puedo en creer. la milla de oro de Chicago, No te puedo locales en esquina, y le preguntaba a la gente que estaba dentro de la feria y les decía, ¿por qué? Me dijo, es que no somos capaces de pagar la nómina. O sea, local. Los costos, mira no los te temas de puedo nómina. creer. ¿Cierto? Claro. Ya la gente está diciendo, venga, migremos de temas de nómina. Entonces, salgamos de temas de nómina. Yo lo había visto, me habían conversado el tema, pero yo fui a comerme una hamburguesa en Shake Shack y nadie me atendió, Alejo, nadie. Autoservicio. Nadie me No atendió. te Yo sí veía a 3 personas allá adentro cocinando, pero nadie me atendió, nadie me recibió el pago, todo es en un kiosco de Automático, autoservicio. claro. Hasta los restaurantes a mantel Sí. tienen ya No te puedo cosas creer. donde... Entonces, si no tenemos en cuenta los impactos de una reforma laboral, si no sabemos cómo vamos a gestionar la nómina dentro de nuestras compañías, créeme Claro. que rápidamente vamos a tener problemas dentro de esa utilidad neta Claro. que hablábamos al principio, porque estos costos están escalando. David, Mauro, algo para terminar ya para cerrar. Sí. Estamos hablando de la nómina o del talento como un recurso fundamental, claramente lo es. Ahora con todo este tema de reformas, con que se está volviendo, digamos que esto incrementa el costo de ese recurso tan importante, pues hombre, hay que tratar de que hay que seguir generando empleo, es una responsabilidad también de país, de sectores, pero hay que tratar de que ese recurso sea lo más productivo posible. O sea, desde que llega, desde el momento uno, ese recurso tiene que ser lo más productivo. Hay que, en el buen sentido, sacarle jugo. Ese recurso tiene que ser bueno. Y aquí Gabriel que en los comentarios nos dice algo para ya cerrar, es clave la cultura. Es decir, hay que generar cómo hacemos las cosas acá. ¿En qué nos enfocamos? El cliente es fundamental. Igual, dice Gabriel, al final las personas son las que aterrizan ese Excel al día a día. Y tenemos que tenerlas ahí. Estamos viendo acá también qué tan importante es ese arranque rápido de las personas. O sea, hombre, yo contrato una persona, cada vez es más costosa. Entonces, venga, entre más rápido usted esté produciendo, mucho mejor. Y entre más rápido lo esté haciendo bien, pues 1000 veces mejor. Entonces, se vuelve un tema fundamental. Mauro, un comentario final para que cerremos. Mira, no hay la menor duda de lo que acabas tú de mencionar. Cada día se vuelve más costoso, como lo acaba de mencionar David, el tema de Chicago, la mano de obra. En consecuencia, tiene que ser de la mayor eficiencia en el menor tiempo posible. Tiene que producir
lo que uno espera que produzca en el menor tiempo posible. Correcto. Tiene que tener una capacitación muy rápida, adecuada y rápida. Tiene que rápidamente vincularse a los objetivos de la compañía en el menor tiempo posible. No se puede ya tener grandes capacitaciones de largo plazo, inducciones demoradas, no. Toca que prácticamente la gente entre a producir lo que uno espera inmediatamente. Inclusive hoy en día, y aquí lo vemos en nuestro sponsor, puede hacer uno la inducción antes, si es virtual, antes de que la persona entre. Entonces tú le dices, oiga, bienvenido a Firehouse, le va a llegar un link, llegue el primer día ya con algo de entrenamiento, algo de conocimiento, pues eso te está ayudando a optimizar esto. Muy importante, primero que todo, muchas gracias, Mauro. Desde Miami, todo tu conocimiento espectacular, una gran conversación. David, toda esa experiencia también tuya con el negocio, fundamental y muy valiosa. Gracias a ambos por acompañarnos en este espacio. A ustedes por la ustedes invitación. por invitarnos. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, mucho éxito. A las personas que nos están viendo, prever desde el flujo de caja, desde los inventarios, desde la cartera, la liquidez, desde el tema del margen. Prever, ese es el gran tip que nos llevamos hoy, prever desde cómo hago productivo mi recurso humano, cómo lo agilizo, cómo hago que entre a trabajar hoy que es cada vez más costoso, cómo hago para que entre más rápido esté produciendo, pues mejor para la compañía y permite que sigamos generando empleo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio, esperamos que les haya sido de valor, que hayan encontrado al menos un elemento para agregar al carrito. Nos vemos en otro próximo evento, feliz resto de día. Muchas gracias.